Tenemos otra información de último minuto. Efectivamente, un equipo policial del GOPE, esto lo confirmó la ministra Toá, Radio Dio recién, hace muy poquito, confirmó el hallazgo de un artefacto explosivo, dijo ella, era una bomba, esto en el edificio donde opera el grupo Angelini, distintas empresas. Básicamente esto en el Golf 150, donde según la información que también detalla la radio, funcionan las empresas Copec, Arauco y Horizon. El personal del GOPE está en el lugar, está realizando justamente un operativo por la peligrosidad del paquete y la ministra en esta entrevista, insisto, habría dicho que esto era con todas las de la ley una bomba. También la Fiscalía Metropolitana Sur ha dado cuenta ha iniciado también la investigación por parte de lo que significa movilizar carabineros desde ese punto de vista, pero claro, lo principal tiene que ver con el actuar del GOPE en este minuto. Increíblemente, esto, ojo, aquí podemos hacer un link, no necesariamente estoy diciendo que sea la misma persona, pero tenemos recientemente una condena muy relevante para la justicia chilena y en general para los casos que se investigan a propósito de la persona que envió una bomba. Recuerden ustedes quién era el presidente de Colco en su minuto, Oscar Landerreche, quien era el presidente de Metro también, y que hizo estallar una bomba en un paradero del Transantiago. 45 años de condena y justamente se da esto el día siguiente, imagínense ustedes. Esto, yo estoy hablando de Camilo Gajardo, culpable entonces de enviar estos artefactos explosivos, 45 años de cárcel, y son tres, ¿no? Oscar Landerreche, también la colocación de una bomba en la Universidad Católica Raúl Silva Enríquez en abril de 2018, paradero del Transantiago, y a Luis de Grange el 5 de mayo de 2019. No estoy diciendo que tenga alguna relación específica, pero es bastante coincidente. Sí, importante también esta información que tiene que ver con lo que tú nos mencionabas, Francesco, sobre el hallazgo de esta bomba, tal como lo calificó la ministra Carolina Toá. Exacto. La Fiscalía de Alta Complejidad Sur, organismo dedicado a investigar los hechos donde hay explosivos involucrados, ya dictó las primeras diligencias en este caso. Exacto. Es la información que nosotros manejamos hasta el momento, pero también es muy relevante considerar estos antecedentes que tú nos detallas. Sí, que ocurrió ayer. Es que esta condena, en el fondo no habían dudas con respecto a esto. Te lo comentaban colegas que reportaron el tema en el Poder Judicial, digamos, o en los tribunales. Que claro, que se sabía que la cosa estaba muy clara de que la persona era el individuo que tenían que buscar en un principio, y después, claro, que la condena iba a venir con fuerza. Porque son varios casos, entonces por eso la suma tan grande de años, claro, ¿no? Pero claro, es contundente y es histórica porque también da cuenta, y en esto siempre es relevante pensar, da cuenta, y Libardo nos podría ayudar en eso, de la imagen internacional con respecto justamente a condenas, persecuciones e investigaciones cuando tienen relación con artefactos explosivos. Sí. Porque esto siempre aparece después en las alertas de otros países a propósito de Chile y pasaría con cualquier país. Por eso era importante esa condena. El tema es que, claro, mira la coincidencia, insisto, no tenemos ninguna información de que esto pueda estar ligado, pero la coincidencia es que al día siguiente, o muy poco después, digamos, ocurre este hecho que está investigándose, como tú decías, por una parte la Fiscalía, claro, lo que hace es iniciar inmediatamente las diligencias, pero por otra es el GOPE que está trabajando ahí en el lugar inmediatamente. Estas son imágenes de lo que está ocurriendo allí, sí, ¿no? En el Golf 150, con una de las Condes. Miguel Acuña se encuentra en el lugar. Miguel, te escuchamos. ¿Cómo están, muchachos? Sí, hay que decir que el GOPE actúa de mutuo propio cuando ocurren este tipo de hallazgos, ¿ah? Eso no lo tiene que determinar la Fiscalía en primer caso. Claro. Lo que pasa es que se informa posteriormente al Ministerio Público, y en este caso fue así, en este edificio que está ubicado acá en la esquina de Isidora Goyanechea con el Golf, que está este paquete sospechoso, y vamos a conversar con alguien sin mostrarle el rostro para que nos cuente qué fue efectivamente lo que observó, porque es una de las personas que llegó temprano a este edificio. Cuéntenos qué pasó, qué usted observó con esta bolsa. Usted decía una especie de bolsa de supermercado, ¿no? Hola, buenos días. Sí, cuando yo ingresé un cuarto para las 7 de la mañana, alcancé a solo lavar la loza y me avisó el guardia que tenía que evacuar el edificio porque había un bolso sospechoso. Lo único que alcancé a sacar fue la tarjeta de acceso y desde ahí evacué al menos uno y salí por la calle Magdalena. Esta bolsa, usted me decía, tenía características de bolsa de supermercado, esas reciclables. Sí, era como una bolsa negra reciclable. ¿Y estaba dónde? Estaba dentro del edificio cuando el guardia me avisó que tenía que salir. O sea, sí, usted me decía que en primera instancia había quedado afuera, pero la primera persona que ingresó hizo la gestión de entrarla. Sí, eso fue lo que me comentaron a mí, que el primer funcionario que entró
vio la bolsa, la entró pensando que eran los diarios y la dejó dentro del hall del edificio. ¿Supo usted qué característica tenía lo que había dentro? No, eso lo desconozco. Ya, esta es la primera información, el inicio. Se activan los protocolos, muchachos, como siempre pasa con los objetos sospechosos. Se llama personal territorial de Carabineros, en este caso es personal de la Prefectura Oriente, y luego de eso se activa el protocolo con el GOPE. Cuando ya el GOPE llega a estos lugares, y por eso es que esta situación fue distinta a otras ocasiones, si es un paquete cualquiera, si es un bolso olvidado, una mochila, una caja, el GOPE, la primera acción que realiza con una de sus patrullas y el personal especializado es revisar y ver si tiene características o no, o se trató, como la mayoría de las veces ocurre, de un paquete olvidado. Pero acá se encienden las alarmas porque llega más contingente del GOPE. Se analiza este objeto, este elemento. En el primer momento se habló de que podría haber sido simulado, pero luego de esa acción ya se dan cuenta de que podría tratarse de un elemento explosivo y ya se comienza a trabajar con los equipos, con los trajes de seguridad para poder manipular este elemento explosivo. Y es más, se utiliza un carro transportador de explosivos. Nosotros lo grabamos hace un rato atrás, se fue escoltado por motocicletas. Se introdujo este elemento en el interior de este camión perteneciente al GOPE, escoltado por motociclistas de Carabineros, y se lleva a un lugar seguro. Y ya la comunicación con la Fiscalía Sur, que es el único organismo del Ministerio Público que investiga este tipo de hechos, se les comunica esta acción y aquí ya comienza entonces a investigarse un hecho ya de las características que estamos conociendo. Se trataría entonces, y lo dijo la ministra del Interior, como ustedes bien lo decían en una entrevista con Radio Bio Bio, que es un elemento explosivo. Iba a dar la declaración la coronel, la jefa, la prefecto de esta zona de la capital, y luego dice bien el general. Otro elemento que nosotros también nos llamaba la atención. Sí, claro. Está la alcaldesa de Las Condes, que estaba media incrédula cuando le decimos que el elemento era una bomba. Decía, ¿cómo tan rápido lo supieron? Claro, son especialistas en este tipo de situaciones, los integrantes del grupo de operaciones especiales del GOPE. La calle continúa totalmente cerrada porque nos da la impresión de que ahora va a aparecer un equipo del laboratorio de criminalística para poder realizar los peritajes en torno al sitio en donde se encontró este elemento explosivo, muchachos. Sí, Miguel, bueno, ese lugar debe ser una de las zonas con más cámaras quizás en Santiago, un barrio netamente comercial, de oficina, y resulta, uno tendría a pensar que es bastante audaz, ¿no? Dejar un artefacto explosivo en ese lugar. Me imagino que eso es parte de la recolección o de los peritajes que ya están haciendo Carabineros. Sí, revisión de cámaras de seguridad. Está la alcaldesa de Las Condes que se está acercando en este momento y que va a entregar las primeras declaraciones. Estamos en vivo para Tu Día. Por favor, cuéntenos los antecedentes de este caso. Hola, buenos días. Obviamente esto ha causado una gran conmoción. Nosotros a las 7:09 de la mañana recibimos una denuncia al 1402 de la conserjería del edificio en cuestión acá en el sector del Golf. Las conserjerías de los edificios tienen esta alarma para tener una conexión directa con nuestra central de seguridad. Por lo tanto, apenas hace efectiva esta denuncia, llega un inspector acá al lugar, se da cuenta que hay un artefacto sospechoso y llama inmediatamente a levantar el protocolo que tenemos con Carabineros. A los pocos minutos también llega Carabineros y así se inicia todo el procedimiento. Por seguridad de los vecinos, cercamos inmediatamente el perímetro que es desde Golf con Apoquindo y también de Isidora Goyenechea hasta el sector de la calle Magdalena para evitar el tránsito, dado que no se sabe mayor información de este artefacto que es sospechoso. GOPE, como ustedes también pueden ver en las imágenes, llegó al lugar y se lleva este artefacto y está toda la investigación desarrollándose. Hay imágenes de ustedes acá en el lugar, es una bolsa. ¿Qué dice también la gente en su relato? A ver, nosotros tenemos información que ha estado ahora en disposición de Fiscalía. De hecho, en este mismo momento está gente de la PDI de la Fiscalía en nuestra central revisando todas las cámaras. En este sector nosotros tenemos una red importante de cámaras municipales y también tenemos la brigada de drones haciendo sobrevuelo permanente. Por lo tanto, hay material que va a estar a disposición. Pero acá también quiero ser clara, la Fiscalía ha pedido prohibición de informar porque es una situación grave y es una situación que se está desarrollando. Alcaldesa, muy buenos días, estamos en vivo para Canal 21.
24 horas, señor Cuera. Bueno, entonces se confirma esto que es bomba, ya lo había dicho en la radio Bio Bio. La ministra del Interior, ustedes también manejan aquella información. Yo no estoy confirmando esa información, les acabo de reiterar, Fiscalía ha pedido prohibición de informar. Lo que sí les estoy confirmando es que a las 7:09 recibimos una alerta por la conserjería del edificio conectado directamente con nuestra central de seguridad municipal. Nos dimos cuenta que había un artefacto sospechoso e iniciamos todo el protocolo con Carabineros. GOPE ha trasladado este artefacto y tiene que seguir en la investigación. ¿Estaba al interior del edificio, no? ¿Perdona? Lo que pasa es que a las 7:09 estos son edificios de oficinas, no hay gente acá. Por lo tanto, lo que no pasó fue que ingresaran a sus oficinas. Sí, ahí estaba la palabra de la alcaldesa. Claro, nosotros tenemos la declaración de la persona que estaba al interior, que son principalmente la gente que realiza las labores previas a la llegada del grueso de la gente que trabaja en este lugar. También observamos, muchachos, y aquí podemos ir dialogando, personal del GOPE, personal del OS9 de Carabineros. Habrá que ver qué ha decidido la Fiscalía, en este caso, si va a trabajar con personal de la PDI o personal del OS9, que pueden tener las mismas funciones. Estoy haciendo contacto visual con el general de Carabineros, el general Camus, que es el jefe de la zona este de la Policía Uniformada, a ver si puede conversar con nosotros y entregarnos mayores antecedentes. Cuénteme. Ya, Miguel, acércate a ver si nos puede entregar mayores antecedentes. Es importante lo que tú nos vas relatando, sobre todo considerando que es un sector en donde primero hay muchas cámaras de seguridad y probablemente eso también es parte del peritaje y muy importante que se está realizando hasta esta hora. Y considerar que al edificio todavía no había llegado la totalidad de los funcionarios, por lo tanto la evacuación no debe haber sido masiva. Más allá de eso, los que iban llegando a esa hora probablemente se tuvieron que quedar en el exterior. Preguntemos. Ya, pregunta todo eso, si ya estás con él. Va a ser súper interesante saber cuál es el tipo de artefacto. Más o menos, ¿cuánta gente salió a esa hora cuando usted entró? No solamente salimos 3 personas del aseo por la entrada de Magdalena. ¿No había más personas dentro del edificio? No, porque el guardia estaba esperando que le dieran la orden para evacuar el edificio. ¿Pero había gente en el edificio a esa hora? Habían entrado, sí, personas en la mañana. ¿Aproximadamente? No, desconozco. Una decena habrá sido. Puede ser. Sí, no era le puedo temprano, dar era muy temprano. porque era muy temprano. Era muy temprano, sí. Ahí está la respuesta por parte de esta trabajadora que conversó con nosotros. Cuénteme. Sí, ¿sabes bueno, lo que uno debería, uno puede suponer, digamos, y que va a ser muy interesante también averiguar qué tipo de sistema de detonación tenía ese artefacto, porque yo me imagino que la persona que quiere hacer ese daño, y lo estoy diciendo muy mal pensado, a lo mejor usó un sistema de relojería para que efectivamente, no a las 7 de la mañana, sino tipo, póngale usted, 9 y media, cuando ya hay más gente en el edificio, se provoque la detonación. Estoy diciendo súper mal pensado, pero... Sí, te digo algo más. Esto me hace recordar el caso del envío de bomba a Rodrigo Ginspeter, claro, que llegó hasta su escritorio en las oficinas de Quiñeco cuando era el gerente general en ese minuto, y esto fue a 2 cuadras de donde estamos hablando ahora. Claro. Y este tipo de edificios u oficinas tienen muchas veces sistemas para detectar paquetes, o sea, hay revisión de paquetes, no porque hacen bombas todos los días, pero hay revisión de paquetes, y en esa oportunidad el paquete llegó de todas formas llegó hasta el escritorio. Caso que también tuvo condena después, chilenos que involucrados en el caso Bombas 1, 2, Solar, Caballero, los apellidos, y que después incluso fueron expulsados de España en su minuto por otro tipo de bomba. O sea, una historia larguísima. Sí, pero ¿sabes qué? Me da la el movimiento de la bomba en el sector, digo, que en este llegó caso al escritorio. quizás hubo menos coordinación que en esa oportunidad, porque lo que nos relata Miguel Acuña es que esto habría llegado en una bolsa negra, una bolsa reutilizable, quedó afuera y la ingresaron precisamente, Miguel, pensando que eran los diarios. Claro. Es distinto. Es distinto. Sí, pensaron que eran los diarios. Cuando ya acaba de llegar, lo que yo les decía, el personal del laboratorio de criminalística, aquí ya se configura ya de que la Fiscalía ha decidido trabajar con Carabineros en este sentido. Están ya colocándose los trajes especiales para poder realizar los peritajes. ¿Sabe que nos contaron recién? Que ¿sí? El general Camus no va a entregar declaraciones. Hay prohibición de hablar. En lo que dijo la Fiscalía en cuanto a la prohibición de informar. Nos vamos a quedar con las declaraciones de la alcaldesa, entonces que de alguna manera, yo les decía, estaba incrédulo al comienzo cuando yo le conté que la ministra del Interior había dicho que se trataba efectivamente de una bomba, pero claro, al tenor de lo que ha ocurrido, de lo que ha ido aconteciendo y la gravedad del hecho, que uno la constata acá en terreno de inmediato, porque es un procedimiento totalmente distinto a los habituales que tenemos con la llegada
del golpe a lugares en donde hay paquetes sospechosos que, como decíamos anteriormente, Sí. resultan casi siempre ser objetos olvidados o a lo más simulados. Aquí, en este caso, es total y completamente distinto. Bueno, va a ser muy interesante conocer el detalle de qué es lo que estaba, de cómo estaba compuesto, si efectivamente tenía un sistema de relojería, porque también detrás de esto está la intención. Yo me acuerdo cuando antiguamente, en algún momento ponían en la fachada de los bancos que explotaban a las 5 de la mañana. Bueno, ahí la verdad es que había daño material, pero si se busca hacer daño a las personas, evidentemente la cuestión es muy grave. Doctor, ¿se acuerda usted, doctor Mañalich, que estaba con nosotros? Usted se acordará, lo presentamos antes del corte. Exministro de Salud, por supuesto, en 2 ocasiones con el expresidente Sebastián Piñera. Después de lo que sucedió, precisamente lo que decía Francesco en las oficinas de Quiñenco, que además fue en una comisaría, ¿se acuerda usted? En Huechuraba. Generó bastante daño. Y ahí explotó. En Huechuraba explotó, generando muchos problemas. ¿Hubo algún tipo de protocolo que empezaron a seguir, por ejemplo, usted en el Ministerio de Salud y en distintos ministerios respecto de precisamente tipos de encomiendas? Porque estos llegaron por correo, ¿ah? Esta vez por correo y el de Chile. Villarroel. Sí. El uso de artefactos explosivos para amenazar, amedrentar en Chile ha sido hasta ahora, no sé si es el caso de lo que se describe, una vertiente más bien de lobos solitarios, o sea, no de bandas, de grupos organizados, sino que actos puntuales de personas, como tú mencionabas, Francesco, que ahora están inculpadas y no castigadas ya por la justicia, pero que no se ha encontrado un accionar de un grupo colectivo que dice nosotros elegimos la bomba como un instrumento de lucha, reivindicación, amenaza, lo que fuera. En ese contexto la pregunta, efectivamente después de eso, y antes cuando hubo sobres que llegaron con amenaza de ántrax, ¿se acuerdan? Sí. En todas las oficinas públicas se hizo un protocolo de vigilancia de paquetes, pasar por rayos X, sobres que eran sospechosos se mandaban, por ejemplo, si traían adentro un contenido que parecía un polvo, mandarlo al Instituto de Salud Pública para en condiciones de seguridad examinar si había alguna sustancia peligrosa ahí. No sé cuál es la actualidad de esa normativa, cómo está, pero yo creo que a lo que se dice en este momento, el nivel de alerta que hay que levantar respecto a esta materia en el sector público y privado es mayor de lo que estábamos acostumbrados. O sea, nos están pasando cosas raras en Chile y esto es una cosa que cada vez es más frecuente. ¿A usted le deja una sensación de vulnerabilidad cuando seguimos viendo estas situaciones que en algún minuto eran mucho más frecuentes y ahora volver a lo mismo? ¿Qué le pasa a usted ahora ya como ciudadano? O sea, lo describo muy personalmente. Yo saco a pasear a mi nieta casi todos los días a la plaza donde está la bomba en este momento. ¿Usted vive por ahí cerca? Ahí cerca. Vamos caminando a la plaza. La plaza de juegos que está frente a donde está la bomba. Entonces esto produce una afectación. Hace poco tiempo atrás en la esquina asaltaron un banco. Quiero decir, la violencia como fenómeno social en sus distintas está cada vez más cerca. Y bueno, muchas personas ya afectadas de forma muy dura, dramáticamente, con muertes, mutilaciones, pérdidas, lo que pasó en Puente Alto, ¿no? Pérdida de patrimonio. Y en ese sentido, yo tengo que reconocer con mucho dolor, Libardo está aquí y él puede ponerlo en un contexto, que esta nueva forma de vivir con el elemento violencia entre nosotros está para quedarse. Y eso obliga a protocolos muy estrictos. O sea, en el caso concreto, no se puede entrar un paquete a un lugar, ¿no es cierto?, sin una vigilancia. Y bueno, significa más gasto, más equipamiento, más riesgo. No, y aumento de la desconfianza. Menos libertad. Antes de conversar con usted ahora, doctor, estaba conversando con alguien por WhatsApp, se comunicó con algún integrante de su familia, porque como además ustedes viven cerca de ahí, ¿tuvo alguna información de ellos que estén bien? Porque me imagino que la preocupación cuando se entera que esto es donde usted pasa por ahí con su nieta todos los días. Sí, yo llegué tempranito acá en el tema sándwich, así que, y como después estoy aquí, recién estoy tuiteando a ver cómo está la cosa en la casa, digamos, pero evidentemente esto genera una enorme preocupación. Y hay lugares, ¿no es cierto?, la clínica Indisa, donde la entrada, o sea, poner barreras de entrada a la gente que viene a un hospital es una cuestión muy compleja. Sí. Mire, pase los paquetes por aquí, qué sé yo. Retrasa mucho.
pero desgraciadamente yo creo que estamos evolucionando hacia una nueva, comillas, normalidad más violenta, un nuevo equilibrio que va a ser muy distinto, está siendo muy distinto al que teníamos años atrás, en el que la violencia y el riesgo está en todas partes. Y a propósito de lo que hablábamos en estos días, de lo que pasó el mismo día 18 de octubre, efectivamente 19 millones de chilenos nos fuimos para la casa temprano para que 1.200 o 3.000 personas a lo largo de todo el país pudiesen saquear y libre albedrío, digamos. O sea, está complicada la cosa. ¿Es normal que nos repleguemos 19 millones y que se queden 3.000 personas saqueando y delinquiendo? Yo digo con dolor que lo primero es que la calle, por así decir, es hoy día muy peligrosa. O sea, familiares míos, por ejemplo, no usan la Costanera Norte, prefieren irse por Alameda, qué sé yo, porque la Costanera Norte es un lugar de riesgo para que te roben el auto, te balen, etcétera. Entonces, nuestra conducta, cuando yo manejo, por razones cualesquiera, el otro día tuve que manejar muy tarde en la madrugada, uno va vigilando. Claro, o sea, no va, no sé, por cualquier calle, Providencia en este caso, y va mirando quién está en la esquina. Que las luces rojas duren poco, ¿no? Que duren poco, y se acerca un auto y me encontró en la otra semáforo. O sea, este nivel de alerta produce que la gente tenga mucha angustia, mucha inquietud, mucho miedo, y cambia conducta. O sea, la gente dice, me retiro antes, la universidad no va a funcionar hoy día, etcétera, porque hay peligro. Asumo que me voy temprano para la casa para que hagan, ya al final es como ceder, ¿no? Sí, Miguel Acuña tiene mayor información allí en el sector donde se están realizando ya las diligencias por este artefacto explosivo. Miguel. Sí, surgen algunos antecedentes nuevos respecto del aparato. Tendría un sistema de relojería. Es lo que pudimos averiguar, o sea, un temporizador que podría haber detonado según como lo habían programado. Este elemento ya se encuentra en dependencias del GOPE. Hasta ese lugar fue llevado bajo todas las extremas medidas de seguridad que se tomaron al interior de este transportador de artefactos explosivos. Es, para que ustedes se hagan una idea, una especie de tambor que está adosado a un vehículo, a un camión, y en ese punto, al interior de este elemento fue llevado entonces este artefacto explosivo. Recapitulando, el Golf 150 es el edificio Copec, en donde se deja este artefacto a eso de las 7:15 al interior de una bolsa de supermercado de color oscuro. Se deja en las afueras, y una persona que ingresó muy temprano la lleva hacia el interior pensando que se trataba de los diarios. Luego que se revisa por parte del conserje esta bolsa, se da cuenta de que es un elemento explosivo, muchachos. Elemento de relojería, tal como lo habíamos... con una detonación a distancia, ¿no? Sí, con el tiempo. No como lo habíamos dicho, y eso puede tener efectivamente un fin ya de atacar derechamente ocasionando daño a la persona. Ahora, en este caso, como estábamos mencionando otros anteriores, no habría entonces, hasta al menos lo que sabemos, un objetivo de una persona en particular, ya que se deja fuera del edificio. Claro. Esto no es como el anterior. Yo sí quisiera decir una cosa, porque doctor Mañalich, usted hace una reflexión bien interesante con respecto a lo que estamos viviendo, la inseguridad, la violencia. Pero igual hay que decir que, al menos en temas de casos de bomba, en los últimos años hemos, como decíamos recién, tenido investigaciones, personas que han sido detectadas, después detenidas, juicios largos y condenas. En los dos casos que relatábamos. Entonces, igual, eso quiere decir que el Estado de Chile, en cada una de sus partes, Carabineros, la Fiscalía y después el Poder Judicial, se ha llegado a buen puerto. Sí, el tema es durísimo. Se está persiguiendo el delito con fuerza. Claro, ¿no? Y hay resultados buenos. Sí. La última, la condena de 45 años. Es bueno decirlo porque en otras cosas sabemos que no hay ni personas detenidas, o si se las detiene después quedan libres. Lo que decíamos el otro día, ¿cuánto fue en la Florida el mismo 18 de octubre? Una persona detenida en la mañana. 77. 77 detenciones. Sí, y lo que dice usted, además, doctor Mañalich, es súper importante, porque antes nosotros teníamos que tener cuidado en horas de la noche, en ciertos lugares, pero ahora es permanente. Claro, es distinto en el caso cuando hay artefactos explosivos, que también nos podemos sentir vulnerables, pero lo cierto es que si hablamos de la delincuencia habitual, hay detenciones, pero las personas no responden ante la justicia y hay una sensación de impunidad que también da rabia.
Sí, y yo creo que en el caso particular de la gente que pone bombas en Chile por ahora, insisto en ese punto, probablemente estemos más bien frente a anarquistas, o sea, personas que incluso la persecución penal no les preocupa enormemente, no las disuade, y en la medida en que esto empieza a normalizarse, implica que la sociedad tiene que reaccionar y empezar a tener más cuidado, etcétera, ¿no? Hoy día, hablando aquí con el colega, el doctor Ugarte, gran colega, la violencia es una enfermedad, o sea, es una enfermedad, una epidemia, tanto más grave que la pandemia de COVID de la que ojalá estemos saliendo. La violencia es una enfermedad de nuestra sociedad muy relevante que produce muchas muertes, mucho daño, mucha ansiedad, mucho trastorno mental, etcétera. Sí. Doctor Ugarte, a propósito de lo mismo, disculpa, es que me quedo dando vuelta algo que efectivamente la violencia, como se ha tomado, se traduce en los servicios de urgencia. ¿Usted se ha visto un incremento, por ejemplo, en los servicios de urgencia de las distintas clínicas, hospitales, y efectivamente está llegando gente con más heridas a bala, más que apuñalamientos, golpes o situaciones de violencia? ¿Cómo lo aprecia usted? En los servicios hospitalarios se van recibiendo, según cómo van ocurriendo los fenómenos de explosión social u otros fenómenos delictuales, incluso la llegada de las víctimas de estas situaciones. Y uno ve todo, ¿no es cierto?, desde traumatismo, también el efecto de las fuerzas policiales que también tratan de contener. Tiene que llegar a constatar lesiones. Y se va agrupando por periodo gente con bastante daño físico. También nos tocó ver esta cosa dolorosa, gente que perdió ojos durante el estallido social, que también es un hecho que es lamentable. Pero es una situación en que el consumo, por ejemplo, solo para tener en cuenta, de benzodiazepina, de antidepresivos, en este periodo, desde el estallido social hasta ahora, en Chile se ha duplicado. O sea, hoy en día los chilenos tomamos más medicamentos para la depresión, para la ansiedad. Es un punto súper importante, porque cuando nosotros hablamos de angustia, de esta ansiedad que nos puede generar la inseguridad y que de alguna forma también deriva de la salud mental, nosotros venimos sumamente golpeados por la pandemia, que deja en evidencia un problema de salud mental del cual el Estado no ha podido hacerse cargo. Y eso también probablemente también lo puede ver en los servicios asistenciales. Ahora, y seguro público, seguro privado, tenemos problemas. Exactamente. No ha salido de ahí. Doctor Mañalich, es algo que hemos dejado siempre para la cola y ahora afloró, salió a la luz, más que antes. Sí, primero que nada, no lo había dicho, pero les deseo lo mejor en este inicio de esta nueva etapa, junto a ustedes, ¿no es cierto?, y todo el equipo. Creo que el aporte que ustedes pueden hacer como programa a la sanación del país lo necesitamos, puede ser muy importante, y bueno, yo les deseo lo mejor. Creo que las cosas van bien en esta primera semana para ustedes de programa. Y afortunadamente esperamos que así siga. La verdad es que estos hechos que pasan no suman mucho, pero nosotros intentamos darle, bueno, más allá de la información, la tranquilidad a las personas, el acompañamiento. Eso es lo que necesitamos en un país tan acompañamiento, esa es la palabra. Y en ese contexto, insisto, yo los felicito y estoy seguro que les va a ir muy bien. Respecto a los trastornos mentales, nosotros venimos de una época anterior, pero reciente, en que todo lo que significaba algún trastorno de salud mental era estigmatizado y de hecho no cubierto por los seguros de salud, ni la atención por el psiquiatra, el psicólogo, la terapia, la hospitalización, etc. Yo creo que hemos tenido una evolución positiva, si se me entiende bien, en el sentido de que ha dejado de ser la salud mental como problema de las personas, ha dejado de ser o ha disminuido su estigmatización. Claro. O sea, mira, esta persona tiene una depresión grave, este otro tiene otro, y los tratamientos y lo que está incluido en el auge, que sea. Pero a lo que señalan, la epidemia oculta de trastornos mentales es
tremenda. La primera causa de licencia médica hoy día. El otro día visité un servicio de urgencia y en ese día, un médico que estaba trabajando ahí, me dijo la mitad de las consultas, muchas consultas que tuvimos hoy día fueron por trastornos de salud mental. Entonces, la violencia, cierto, produce lesiones físicas, pero produce un espectro de trastornos de ánimo que no tenemos capacidad, perdón que sea tan sincero, porque uno dice el Estado, no tenemos ninguna capacidad de enfrentar. Se estima que la población adolescente, un trabajo de la doctora Flora Lavarra, si no me equivoco, en la población niños, niñas, adolescentes hoy día, el 25% necesita un tratamiento especializado, desde una terapia psicológica. Uno de cada cuatro. Uno de cada cuatro. En el Sename, uno de cada dos necesita tratamiento importante por trastornos graves. Por eso es algo que no podemos dejar pasar tanto tiempo, porque al final, imagínense las personas que necesitan tratamiento ahora, necesitan una terapia ahora y no tienen acceso cuando solamente se cubre 4 sesiones en una persona que necesita un tratamiento psicológico que probablemente va más allá de 10 sesiones, entonces no alcanza el bolsillo y eso se O sea, hay un problema de bolsillo, de financiamiento. Quiero recordar que muchas de estas condiciones, las más graves al menos, están incluidas en el régimen de garantías del auge con medicamentos pagados, gratuitos. Pero hay que llegar a un punto grave para que recién sean atendidos. De cuando recién parte, los dejamos estar. Pero, insisto, el problema es no tenemos la capacidad. Si fuera tenemos la capacidad, doctor, usted dice en personal. En personal dedicado a esto, en lugares para recibir, lugares de hospitalización, ¿no es cierto? Muchos niños del Sename que tienen trastornos de este tipo son hospitalizados en una sala común de un hospital pediátrico. Entonces, en el presupuesto de este año, hay que decirlo con claridad, en la ley de presupuesto hay un aumento significativo del presupuesto destinado a salud mental. Bien. Ese fue un foco de campaña del presidente Boric. Y yo creo su historia también. Y yo creo que es justificado por la... Ahora, me permite agregar una cosa que es bien importante, ya que estamos hablando del tema de licencia médica en general y salud mental. Para efectos de las personas que justamente trabajan en el área de la salud, la pandemia fue tremendamente desafiante y muchas de las licencias y gran parte de ellas vienen de esto que tiene que ver con la salud mental. Y se mezcla, lamentablemente, con el tema seguridad y delincuencia, por lo que tú hacías la pregunta antes, Repe. Esto de que, y esto doctor, por favor, Ugarte, usted nos puede ayudar. Muchas de las personas que llegan en horario más o menos tarde, pero que llegan a los centros de urgencia son delincuentes, que muchas veces también otros van derechamente incluso a rematarlos o buscar venganza en el centro. Se enfrentan a una situación muy estresante. Claro, y los trabajadores organizados en sindicatos o las federaciones, la Confusam, ya está incluso dando cuenta con una alerta, necesitamos personal de seguridad muchas veces en los recintos de urgencia, o sea, estamos a un nivel... Fíjate, otra cosa que hay que ser súper claro con esto, porque si bien la pandemia y el estallido de la violencia en estos años ha colaborado a que tengamos mayores problemas de salud mental, hay mucha gente que de antes ya venía con este problema, y sobre todo niños, por estudios internacionales que advertían que los niños chilenos ya venían con problemas, pero la gente en general, en muchos barrios en el país, vive con estrés permanente, de que el niño llegue a la casa, de que no me lo vayan a cogotear, de que de que ojalá que hoy día no haya una balacera, ojalá que... Y ese estrés permanente y usted seguramente me entiende lo que le estoy diciendo, corroe la vida, la convivencia con la gente del barrio, porque tengo un gallo por allá que me da la sensación de que es medio que este por acá es medio pato malo, este me quiere llevar al niño. O sea, porque hay situaciones de provocación y otras que son situaciones intimidantes. Estresores permanentes. Y veníamos de antes con estos problemas, ¿no? Sí, ahora está habiendo una evolución. Uno ve cómo ha ido cambiando el perfil del delito en los barrios y en las comunas de Santiago. O sea, en todos los lugares del país y en todas las zonas de la región metropolitana, por ejemplo, hay servicios de salud y viven las situaciones que vive su entorno. Y vemos de una delincuencia que la gente del barrio se conocía, ¿no es cierto? Y a veces al vecino lo respetaban y a él no lo tocaban. Fuimos cambiando hacia una delincuencia donde se mezcla
con drogas, con narco, y donde a veces no hay respeto por nadie, ¿no es cierto? Y un menor bajo los efectos de un psicoestimulante puede ser tremendamente agresivo. Sí. Y empezamos a ver que los hospitales, por ejemplo, empiezan a recibir impactos de bala, los hospitales. No, claro. Y hay que construir muros para proteger de los balazos a los hospitales. Bueno, el hospital O sea, Padre- puede ser. El hospital Padre Hurtado me parece que... Yo viví eso, Sí. era ministro de la época, ¿no es cierto? Estamos buscando más camas de hospitalizar porque se acerca la pandemia, en fin. Visita al hospital Padre Hurtado, un piso entero desocupado. ¿Y por qué? No, pues mire, los balazos en todas partes. ¿Y qué hacemos? No, lo que pasa es que no quiero estigmatizar, ese lugar, digamos, ese frente, está totalmente controlado por el narcotráfico. No hay manera de controlarlo. Entonces las balas locas llegan al hospital. Yo lo ordené.